Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a explicar algunos ejercicios del trabajo que les dejé la clase pasada para que puedan corregirse y ver si entienden algo, cómo van con eso. Bueno, el ejercicio 1 dice, una persona camina 13 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su velocidad media? Entonces, siempre que tengamos cada ejercicio, cada problema, yo les dije que, bueno, que primero escriban los datos que tienen, ¿sí? Bueno, entonces ponemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la distancia que recorre esa persona, que son 13 kilómetros, y el tiempo en que lo hace. El tiempo lo hace en 2 horas. Por lo tanto, ¿qué hay que averiguar? Velocidad. Velocidad es lo que me preguntan. Vamos a la fórmula de velocidad, que velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, arriba va distancia, 13 kilómetros, dividido 2 horas. Y eso nos da 13 dividido 2, 6,5 kilómetros por hora. Ese sería el primer ejercicio. En el segundo, el segundo es de comparación. Dice, ¿cuál fue más rápido? Juan, que corrió 200 metros en 20 segundos, o Pedro, que corrió 100 metros en 18 segundos. Entonces, tenemos que calcular la velocidad, porque tenemos los datos de Juan son distancia 200 metros, tiempo 20 segundos. Por lo tanto, si tenemos que averiguar la velocidad, es la misma fórmula que está acá, distancia sobre tiempo. Distancia sería 200 metros en 20 segundos. Si hacemos 200 dividido 20, nos da 10 metros sobre segundos. 10 metros sobre segundos. En los datos de Pedro tenemos distancia 100 metros, tiempo 18 segundos. Si tenemos que calcular la velocidad, lo mismo. Distancia sobre tiempo. 18 segundos. Hacemos la cuenta. 100 dividido 18. ¿Sí? 100 dividido 18 nos da 5,55 metros sobre segundo. ¿Sí? 5,55 metros sobre segundos. Entonces, ¿quién fue más rápido? Juan, que va a 10 metros por segundo, o Pedro, que va a 5,55 metros por segundo. Juan. Entonces, la respuesta de este problema sería que Juan fue más rápido. En el segundo ejemplo, en el segundo, el punto B, dice, un tren que en 2 horas viajó 120 kilómetros, o una moto que en 3 horas viajó 240 kilómetros. Entonces hacemos datos del tren. Tenemos la distancia, 120 kilómetros. El tiempo, 2 horas. Lo mismo tenemos que hacer, velocidad, distancia sobre tiempo. 120 kilómetros dividido 2 horas. Eso nos da que el tren iba a 60 kilómetros por hora. Lo mismo tenemos que hacer con la moto. Datos de la moto. Datos de la moto, distancia 240 kilómetros y el tiempo 3 horas. Lo mismo, velocidad, lo mismo, distancia sobre tiempo, o sea, 240 kilómetros dividido 3 horas. Y eso nos da
240 dividido 3, 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, entre el tren que iba a 60 kilómetros por hora y la moto a 80 kilómetros por hora, fue más rápido la moto. Entonces, la respuesta sería, la moto fue más rápido. Bien. Vamos al C, punto C. Un auto que en 30 minutos viajó 270 kilómetros o una camioneta que en 3 horas recorrió 216 kilómetros. Bien, acá tenemos que ajustar un poquito algunas cosas. Los datos del auto tenemos la distancia que fue 27 kilómetros y el tiempo 30 minutos. Bien. Para poder sacar la velocidad en kilómetros por hora, ¿por qué en kilómetros por hora? Porque los datos de la camioneta que tenemos, los datos son distancia 216 kilómetros y el tiempo 3 horas. La camioneta tenemos kilómetros por hora, el auto kilómetros por minuto. Entonces no podemos trabajar comparando algo en distintas unidades. Tenemos o todo en kilómetros por hora o todo en metros por segundo. Acá justo el tiempo me lo dan en 30 minutos. En la hoja 5 de la actividad, de las actividades de MRU, tienen una tabla donde están los minutos pasados a hora. 30 minutos es media hora, ¿sí? Eso queda claro. Pero si lo quiero escribir un poquito mejor, como para poder ponerlo en la fórmula, 30 minutos es media hora, que es 0,5 hora. 0,5 hora. Entonces ahí sí voy a poder hacer kilómetros por hora en la velocidad. Entonces, velocidad del auto. Distancia sobre tiempo, 27 kilómetros. Y ahí no voy a poner los minutos, sino 0,5 hora. Entonces hago 27 dividido 0,5, ¿sí? 27 dividido 0,5. Y nos da 54 kilómetros por hora. 54 kilómetros por hora. En la camioneta ya tenemos kilómetros y horas. Nos falta averiguar la velocidad. Velocidad, distancia sobre tiempo, sobre 3 horas. Entonces tenemos que hacer 216 dividido 3 y nos da 72 kilómetros por hora. Por lo tanto, entre el auto que iba a 54 kilómetros por hora y la camioneta 72 kilómetros por hora, la camioneta fue más rápido, ¿sí? La camioneta fue más rápido, porque fue a 72 kilómetros por hora, ¿sí? En el ejercicio 3 también es de velocidad. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos los 5.000 metros, que eso viene a ser la distancia, y el tiempo, 2 horas. ¿Cuál fue su velocidad en kilómetros por hora? Acá tengo metros y hora, por lo tanto, antes de hacer la cuenta, los 5.000 metros los paso a kilómetros. Si nos fijamos en la tablita, 5.000 metros a kilómetros, tengo que ir para la izquierda 3 lugares. O sea que sería 5.000 dividido 10, dividido 10, dividido 10. Y eso me da 5 kilómetros. Ya tengo kilómetros y horas. Por lo tanto, velocidad, distancia sobre tiempo, 5 kilómetros dividido 2 horas. Y ahí me da 2,5 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es su velocidad? Kilómetros por hora. 2,5 kilómetros por hora. Bien, ya seguimos con los demás, ¿eh? Bien. Vamos al ejercicio 4.
Un transporte de escolares parte a las 9 horas de un colegio ubicado en el kilómetro 235 de una ciudad, con rumbo a la biblioteca que se encuentra en el kilómetro 250, llegando a la misma a las 9:30 horas. ¿Cuál es su velocidad? ¿Cuál es la velocidad desarrollada por el transporte? Entonces, ¿qué datos tenemos? Vamos a los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que parte a las 9 horas en el kilómetro 235, ¿sí? Y llega al lugar, a la biblioteca, a las 9:30 y la biblioteca está ubicada en el kilómetro 250. Por lo tanto, de acá podemos deducir que tardó media hora. De las 9 a las 9:30 son 30 minutos, que es media hora, que como dijimos antes, es 0,5 horas. Y del kilómetro 235, que está el colegio, a la biblioteca, que está en el kilómetro 250, hay 15 kilómetros, ¿sí? 15 kilómetros. Bien. O sea que, ¿qué datos tenemos? Tenemos tiempo, que es 0,5 horas, que es media hora. Distancia recorrida, 15 kilómetros. Si tenemos que calcular la velocidad, lo mismo que hicimos en los otros problemas, velocidad, distancia sobre tiempo, o sea, 15 kilómetros dividido 0,5 horas. Si hacemos 15 dividido 0,5, nos da 30. ¿Qué significa? Que la velocidad del transporte es 30 kilómetros por hora. Y ahí terminó el ejercicio 4. Bueno, acá tenemos el problema 5. ¿Qué distancia recorre en 3,5 horas un ómnibus que marcha con MR1 a velocidad de 72 kilómetros por hora? Ya acá en el ejercicio 5 no tenemos que averiguar velocidad, tenemos que averiguar distancia, ¿sí? Ya me dice distancia. Entonces, vamos a escribir los datos que tenemos. Recorre en 3,5 horas. 3,5 horas es el tiempo. Bien, a una velocidad, ya me dice que la velocidad es de 72 kilómetros por hora. Tenemos el tiempo, tenemos la velocidad y nos pide la distancia. Como vimos más arriba, donde están las fórmulas, arriba, ahí está. Distancia, velocidad por tiempo. Vamos de abajo. Distancia, velocidad por tiempo. La escribo para tenerla presente. Distancia, velocidad, que es 72 kilómetros sobre hora. Me conviene escribirlo así en la fórmula. Por tiempo, por 3,5 horas. ¿Por qué me convino escribirlo así? Porque así puedo cancelar hora con hora. Y solo me queda hacer la cuenta de 72 por 3,5. 72 por 3,5, que nos da 252 kilómetros. 252 kilómetros. Por lo tanto, ahí la pregunta decía, ¿qué distancia recorre? Y bueno, recorre 252 kilómetros. Bien, en el ejercicio 6 tenemos situación. Un auto se mueve con una velocidad constante de 200 kilómetros por hora. Calcular en metros la distancia recorrida en 15 segundos. Entonces, me están preguntando distancia, pero también me lo están pidiendo en metros. Como tenemos distancia, la misma fórmula que en el ejercicio 5. Entonces, vamos a escribir los datos para ordenar. Dice, un auto se mueve con una velocidad constante, ya me dice que la velocidad es de 216 kilómetros por hora.
Y tengo que calcular la distancia. Vamos a poner distancia, que es lo que hay que calcular. Y el tiempo me dice, en 15 segundos. Entonces, a ver, me pregunta en metros la distancia, por lo tanto, yo antes de ponerlo en la fórmula, me conviene pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Por qué a metros por segundo? Por un lado, porque me lo piden en metros, y por otro lado, porque tengo que el tiempo es 15 segundos. Entonces, para que no tener problemas con las unidades, y tengo segundo, me conviene pasar los 216 kilómetros por hora a metros por segundo. Yo les había dado unos factores de conversión donde si quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que multiplicar por 1000 y dividir por 3600 directamente. Entonces, como tengo que ir de kilómetros por hora a metros por segundo, agarro los 216, los multiplico por 1000 y los divido por 3600. A ver qué nos da. Entonces, hacemos 216 por 1000 dividido 3600 y nos da 60, que son 60 metros por segundo, porque como decía la conversión, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplico por 1000 y divido por 2600, por 3600. Y ahí ya me da pasado a metros por segundo. Listo. O sea que ahora la distancia ya la tengo para calcular. Tengo que hacer velocidad por tiempo. Distancia, velocidad por tiempo, como teníamos en el ejercicio 5. Velocidad la voy a escribir en 60 ya. No la voy a escribir en kilómetros por hora, la voy a escribir en metros por segundo, porque es lo que me sirve para las unidades. 60 metros por segundo por tiempo, que tiempo son 15 segundos. Y ahí me queda justo para simplificar. Si yo lo hacía de la otra forma, no iba a poder simplificar porque me iba a quedar horas con segundos. Segundos con segundos se van y solo me queda hacer la cuenta de 60 por 15, que son 900 metros. Por lo tanto, calcular en metros la distancia es 900 metros. Bien. Llegamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 me dice ordena de menor a mayor las siguientes velocidades. Tengo 4 velocidades. Esas 4 velocidades, para poder ordenar, sea de mayor a menor, de menor a mayor o comparar, siempre tienen que estar en la misma unidad de medida. Todo en metros por segundo o todo en kilómetros por hora. Eso pueden elegir como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer todo en metros por segundo. Pero bueno, cada uno elige lo que le parece. Como les dije más arriba, y lo vuelvo a explicar de vuelta, hay factores de conversión. Si quiero pasar una unidad de kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que multiplicar por 1000 a la cantidad y dividirla por 3600. Si quiero hacer al revés, o sea, de metros por segundo a kilómetros por hora, tengo que hacer al revés también las cuentas. Tengo que dividir por 1000 y multiplicar por 3600. Entonces, como dijimos, yo elijo pasar todo a metros por segundo. Cada uno lo elige como quiere. Entonces, vamos a la primera cantidad, 25 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces voy a el primer factor, kilómetros por hora, metros por segundo, multiplico por 1000 y divido por 3600 la cantidad. Y ahí me da en metros por segundo. Entonces, 25 por 1000 dividido 3600 son 6,94 kilómetros,
6,94 metros por segundo. La segunda unidad, esta ya está. La segunda ya la tengo, la voy a escribir acá. 5 metros por segundo. La dejo igual, no la cambio. Vamos a la tercera. 21,5 kilómetros por hora. Hacemos el mismo procedimiento. Multiplicamos por 1000 y dividimos por 3600. Entonces, 21,5 por 1000 dividido 3600 es 5,97 metros por segundo. Y nos vamos a la última que dice 4,5, la escribo acá, 4,5 metros por segundo, no tengo que hacer nada. Por lo tanto, como está todo en metros por segundo, para ordenar de menor a mayor busco el número más chico. El número más chico va a ser 4,5. Después le sigue 5. Después le sigue 5,97. Y último, el número más grande que es 6,94. Y ahí ya quedó ordenado de menor a mayor. Si fuera de mayor a menor, sería al revés, pero la misma situación. Siempre cuando tengo que pasar unidades, tienen que estar en la misma unidad. Vamos al ejercicio 8. Un automóvil lleva una velocidad de 35 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará en recorrer 40 hectómetros? Bien, vamos a escribir los datos para ordenarnos, como siempre. Esperen que vamos al negro. Ahí está. Datos. Bien, tenemos la velocidad, me dice, lleva una velocidad de 35 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará? ¿Sí? ¿Cuánto tardará? Es tiempo, lo que me están preguntando, en recorrer 40 hectómetros, o sea, la distancia va a ser 40 hectómetros. Bien. Como es tiempo, la fórmula de tiempo es distancia sobre velocidad. ¿Sí? Si nos fijamos arriba, donde estaban todas las fórmulas, vamos arriba de todo. Fórmula, tiempo, distancia sobre velocidad. Bajamos de vuelta. Tiempo, distancia sobre velocidad. Entonces, la distancia la tenemos, la velocidad la tenemos. El problema que tenemos es que está en hectómetros la distancia. Entonces, para poder hacer la cuenta, los hectómetros lo tenemos que pasar a kilómetros, si no, no vamos a poder simplificar. Con la tablita que vimos en la unidad de medida, pasamos de hectómetro a kilómetro. Si nos fijamos, es un lugar a la izquierda, por lo tanto tenemos que dividir por 10. 40 dividido 10 va a ser 4 kilómetros. Ya está todo, kilómetros con kilómetros, entonces vamos a la fórmula. Tiempo, distancia, ojo, no lo hagan al revés porque no les va a dar. Distancia arriba, sobre velocidad abajo. Kilómetros sobre hora. Kilómetros se va con kilómetros y hacemos 4 dividido 35. Si hacen 35 dividido 4 está mal. Es distancia arriba, velocidad abajo. Entonces, 4 dividido 35 son 0,11. No importa que nos dé con coma, no pasa nada. 0,11 horas. 0,11 horas sería el resultado de este problema. Nos quedan solo 2 ejercicios. Bueno, vamos a los últimos 2 ejercicios. El ejercicio 9 dice, calcula los kilómetros que recorre un ciclista en 5 horas si va a la velocidad de 10 metros por segundo. Bien, entonces, como me está preguntando los kilómetros, significa que me está pidiendo la distancia. Vamos a los datos. Tenemos 5 horas, o sea que ese es el tiempo, y la velocidad. Velocidad es 10 metros sobre segundos. Y tenemos que calcular
Distancia, porque dice distancia, me la piden en kilómetros. Vamos a agregarlo esto, ¿sí? Kilómetros. Entonces, para poder trabajar en kilómetros, tenemos que pasar la velocidad a kilómetros por hora. Si no, no nos vamos a poder ayudar. Y además, el tiempo está en horas. Entonces, sí o sí, los 10 metros por segundo lo pasamos a kilómetros por hora y vamos al factor de conversión. Cuando era de metros por segundo, lo escribí más arriba, hay que dividir por 1000 y multiplicar por 3600. O sea, los 10 hay que dividirlos por 1000 y multiplicarlos por 3600. Y ahí me va a dar en kilómetros por hora. Entonces sería 10 dividido 1000 por 3600. Y me da 36 kilómetros por hora. 36 kilómetros por hora. Bien, ya tengo los datos en kilómetros por hora y el tiempo en horas. O sea, coincide hora con hora. La fórmula de distancia era velocidad por tiempo, la tienen más arriba. Velocidad, 36 kilómetros sobre hora, por tiempo, 5 horas. Cancelo hora con hora y hago la cuenta de distancia. Sería 36 por 5. 180 kilómetros, porque ahí dice kilómetros y además me lo pedían en kilómetros. 180 kilómetros. Ahí terminó el ejercicio 9 y vamos al último. En el último ejercicio dice, un camión va a 60 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 3000 metros? Entonces, me están pidiendo tiempo, ya sé que me están pidiendo tiempo. Vamos a los datos. Tenemos que va a 60 kilómetros por hora, o sea que esa sería la velocidad. 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo? Tiempo es lo que tengo que averiguar. 3000 metros va a ser la distancia. 3000 metros. Tiempo, vamos a anotar la fórmula, es distancia sobre velocidad. Bien, el problema es que acá tenemos la distancia en metros y la velocidad en kilómetros. Entonces, los 3000 metros los vamos a tener que pasar a kilómetros. Si nos fijamos en la tabla de conversión, los 3000 metros pasados a kilómetros, tengo que ir a la izquierda 3 lugares, o sea, sería dividido 10, dividido 10, dividido 10, con lo que me da 3 kilómetros. Ya tengo kilómetros, kilómetros coincide, voy a la fórmula. Tiempo, distancia, 3 kilómetros, sobre velocidad. No lo hagan al revés, si no, no va a dar. 3 dividido 60, no es lo mismo 3 dividido 60 que 60 dividido 3. O sea, tiene que estar en ese orden, distancia arriba, velocidad abajo. O sea, 3 dividido 60 me da 0,05 hora. ¿Por qué hora? Y por qué kilómetro se va con kilómetros. Y además, como me piden tiempo, tiempo tiene que ser en hora, en minutos o en segundos. Bueno, ahí está todo. Espero que puedan ver, analizar cada ejercicio, cualquier cosa pueden ir frenando el video e ir analizando todo. Suerte.